aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Tienes que entender algo, iglesia. Siempre va a haber circunstancias, situaciones y desafíos. Pero tú no estás por las circunstancias. Isra, ayúdame con el micrófono. Vas. Tú no estás por las circunstancias. A ti te sostiene la bondad de Dios. Viene un tiempo para el mundo donde van a pasar cosas muy complicadas. Y en un tiempo va a haber como un colapso para el mundo. Y tú tienes que entender algo. Quien nos sostiene es Dios. Y Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Es mejor el que se gobierna a sí mismo, el que se conquista a sí mismo, que el que conquista una ciudad. Alguien que no se ha conquistado a sí mismo es como una ciudad que no tiene muros y cualquiera puede invadir. Alguien que no tiene conquista de sí mismo, gobierno de sí mismo, va a llegar la muchacha y lo va a hacer caer. Va a llegar el amigo y lo va a hacer caer. Porque no tiene gobierno de sí mismo. Alguien que tiene gobierno de sí mismo, nada lo hace caer porque está sobre la roca que es Cristo. ¿Sí me explico? ¿O no me explico? A ver, ven hermano Javi. Ayúdame. Aquí está. Hermano Nazario, hermano Julio, tráiganme 2 sillas. Ahí está. Gracias. Ay, hermanos, gracias. Imagínate que este eres tú. Y
y no tienes gobierno de ti mismo. Te dejas llevar por tus emociones, por tus pasiones, por tus pensamientos. Entonces, llega cualquier enemigo y mira, entra derecho y te pega. Porque no hay murallas, no hay protección. Alguien que no tiene dominio propio, alguien que no tiene gobierno de sí mismo, es como una ciudad que está sin murallas. Mira, ven, Jenita. Entonces hasta el más chiquito te saca la lengua y ya te puso triste. Ah, me sacó la lengua. Ven, Suri. Hasta el más chiquito te pisa un callo y ya te agüitaste. Pero quiero que veas algo. Tú necesitas murallas. Porque así, si vienen a atacarte, vente, Jenny, no podrán pasar. Porque eres una ciudad, eres como una ciudad amurallada. Vienen a quererte tirar y no van a poder pasar. Porque eres como una ciudad amurallada. Vienen las circunstancias, quieren tirarte y no te tiran porque eres como una ciudad amurallada. Mira lo que dice la Biblia. Isra, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. A ver, la gran mayoría de la gente dice lo siguiente. Dicen así: sigue tu corazón. Tu corazón te llevará a la verdad. Tu corazón te llevará a la verdad. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quieres saber cómo funciona tu corazón y por qué no puedes ser guiado por tu corazón? Te lo voy a explicar con el ejemplo del marinero. En la antigüedad, los marineros se subían a los barcos, pero llega un momento que hacia enfrente, hacia un lado, hacia el otro se ve totalmente igual. Hacia todos lados ves cielo y ves agua. Ya no sabes para dónde ir. Primero parece muy sencillo, porque dices: pues vengo de la playa y voy para allá. Pero cuando te sumerges en el océano, llega un momento que todo se ve igual y no sabes para dónde ir. Y es muy fácil perderse. Porque tú ves hacia la derecha, ves hacia la izquierda y solo ves olas que llegan contra ti para golpearte. ¿Para dónde vas? ¿Qué ola sigues? ¿Qué marea sigues? Los marineros de la antigüedad se dieron cuenta de esto. Y se dieron cuenta que era muy fácil perderse en el mar.
se dieron cuenta que no se podían fiar de sus sentidos, porque era muy fácil perderse, porque sus sentidos los engañaban. Entonces se dieron cuenta que tenían que poner puntos fijos que les dijeran hacia dónde ir para no perderse. Se dieron cuenta que tenían que saber dónde estaba el norte, y sabiendo dónde estaba el norte, siempre sabrían hacia qué dirección ir. La pregunta es, ¿cómo sabían hacia dónde quedaba el norte? Entonces buscaron puntos fijos y en la noche encontraron las estrellas, y con esos puntos fijos sabían dónde estaba el norte. Y se dieron cuenta que en la mañana el sol salía por un lado y se ocultaba por el otro, y le llamaron horizonte. Entonces tuvieron que encontrar puntos fijos para no perderse en el océano. Amén. Y así pasa con tu vida. Gracias, gracias. Así, déjale. Así pasa con tu vida y con la mía. Estás en el barco y de repente todo se ve igual. Llegan circunstancias, llegan situaciones. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo correcto? Y ahí es donde la Biblia nos da la respuesta. Los puntos fijos que Dios puso para no perdernos están aquí. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, en la noche oscura, cuando haya neblina, cuando no sepas a dónde ir, la palabra de Dios te dice hacia dónde ir, porque la palabra de Dios ilumina nuestro camino. La palabra de Dios son esos puntos fijos que Dios marcó para llevarnos a su presencia. Pero tu corazón, ven, Suri, si tú quieres que tu corazón sea lo que mande tu vida y no la palabra de Dios, te voy a decir lo que va a pasar. Modo actuación. Eso. Ella es la hermana Suri. Y la hermana Suri era gobernada por su corazón. Eso. Entonces, un día en la mañana, la hermana Suri estaba dormida, acostada. Y se despertó, y ese día se despertó, y cuando se levantó, había un rayo de sol y se sintió muy alegre. Entonces, en ese momento eran aproximadamente las 6 de la mañana. Y entonces, la emoción que gobernaba su corazón era la alegría. Entonces estaba, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué sol! ¡Qué pajaritos! Hasta abrió la ventana y vio un pájaro y empezó a cantar con él. Y entonces de repente se encontró una persona y le dijo, buenos días. Y Suri le contestó, buenos días, alegría. Así, con alegría. Buenos días, alegría. Ok. Porque lo que estaba gobernando su corazón a las 6 de la mañana era la alegría. ¿Pero qué creen? Salió de su casa
Y en camino al trabajo se le cerró un coche. ¡Ah! Y le gritó groserías. ¡Ah! Y Suri se quedó varada ahí en la calle. Y entonces en ese momento se llenó de angustia y preocupación. La alegría fue sustituida por la tristeza y la preocupación. Y eran las 8 de la mañana. Entonces de repente la misma persona se la vuelve a encontrar y dice, ahí está Suri la alegre. Buenos días. No, está triste. Triste y preocupada. Hombre. La misma persona que a las 6 de la mañana había escuchado de Suri la alegre, buenos días alegría, ahora a las 8 de la mañana le dice, buenos días. Ahora ya es Suri la triste. Y entonces llega Suri tristeando al trabajo. Ah, ah, ah. Pero de repente en el trabajo, como llegó tarde, su jefe la regaña. Suri, llegaste tarde. Y dice, pero nada, llegaste tarde. Y entonces ahora se enoja. Y ahora la tristeza fue sustituida por enojo. Son las 10 de la mañana y ahora está enojada. Y de repente pasa la misma persona y dice, voy a consolar a Suri porque estaba triste. Entonces va, buenos días, ¿cómo sigues? No hay nada de buena. Oh. Oye, pero... No. Ah. Quien se deja gobernar por su corazón es bipolar, tripolar, cuadripolar, quintupolar. ¿A quién le haces caso? ¿A la Suri alegre de las 6 de la mañana? ¿A la Suri triste de las 8 de la mañana? ¿O a la Suri enojada de las 10 de la mañana? O sea, hay 3 Suris diferentes. Depende del horario. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es diosidencia. Dios te está hablando. Si tú vives de acuerdo a tus emociones y pensamientos, déjame decirte algo. Pobrecito el que viva contigo. Qué feo. Y los que le hacen, sí, pues también tú, porque alguien vive contigo. Hay unos que, no, sí, pastor, dele con todo. Pues si también aplica a ti. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia? Que las personas que son emocionales y que no tienen gobierno de sí mismo, ¿qué van a hacer? Está alegre, va a decidir una cosa. Está triste, va a decidir otra. Está enojada, va a decidir otra. Y esas personas se destruyen a sí mismas y a los que les rodean. Varón, si tú tienes hijos, esposa, qué feo que seas así. Porque imagínate vivir contigo para tu esposa, para tus hijos. Es una rueda de la fortuna.
Porque eres totalmente inestable. Tienes que entender algo. Entonces ya entendí, pastor. Me hago duro y no siento nada. No. No se trata de eso. Somos seres humanos. Dios nos creó con un alma. Tenemos sentimientos y emociones. Es bueno sentir las emociones. Es bueno vivir esa tristeza, pero no dejarte gobernar por ella. No dejarte gobernar por ella. Quizás sientes enojo, pero no te dejes gobernar por el enojo. Es muy diferente el decir, tengo este sentimiento, a dejar que te gobierne y que tome control de ti. Porque si toma control de ti, si estás contento vas para allá, si estás triste vas para allá, si estás enojado vas para allá. Por eso hay gente que nunca avanza, porque nomás está dando vueltas en la esclavitud de sus emociones y pensamientos. Ahora, ¿cuál es el consejo bíblico? Viene una emoción, pasó algo y te sientes preocupado, cargado, pero no dejas que te gobierne. Abres la palabra y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo ir por mi emoción. No puedo ir por mi emoción. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Abres la palabra y dice, venid a mí, Venid a mí, todos los que están cansados todos los que están cansados y cargados, y y yo los haré descansar. y yo los haré descansar. ¿Qué tiene que hacer? Ayúdenme, iglesia. Vamos a tomar juntos, agárrense de la mano. Vamos a tomar juntos esta decisión tan difícil. ¿Qué tiene que hacer ella? Opción A, ser gobernada por la preocupación y desesperación. Opción B, hacer caso a la palabra y venir con Jesús y decirle, estoy cansada, Estoy cansada, estoy cargada, estoy cargada, quítame esto quítame esto. y dame descanso, por favor. Ok, ven aquí. ¿Qué tiene que hacer? Opción A. ¿Quién vota por la opción A? ¿O la opción B? Hay unos que todavía lo dudan. Es que no sé, pastor. Está muy difícil. A ver, opción A, actúala. Opción A u opción B. A ver, ¿quién dice opción A? ¿Quién dice opción B? ¿Y los que no levantan la mano qué? Tienes que entender algo. La palabra de Dios nos marca el camino, nos marca la dirección. Por eso tienes que conocer la palabra.
va a venir la emoción de ira. ¡Ah! Y entonces vas a querer golpear y patear y patalear. Opción A. Pero la palabra te va a decir: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No pagues mal con mal, sino bien por mal. No pagues mal por mal. ¿Qué tiene que hacer? ¿Esto? ¿O esto? Te perdono. ¿Qué tiene que hacer? ¿Lo que dice su corazón, como lo enseña Hollywood? ¿Lo que le dice su corazón? Your heart, hasta en English. ¿O lo que dice la Biblia? No es más sabio. Si Dios es la sabiduría perfecta, si Dios es la inteligencia perfecta, ¿no es más sabio hacerle caso a la palabra de Dios que a tu perturbado corazón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué le hacen caso al corazón perturbado? ¿Cuántas cosas has hecho? ¿Cuántas decisiones has tomado en base a tu corazón? Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra. ¿Vas a ir a la izquierda o a la derecha, Mari? ¿Izquierda o derecha? A la derecha dice: error. ¿Cómo sabe que a la derecha, hermana Yadi? ¿Izquierda o derecha? ¿Qué dice la palabra? ¿Izquierda o derecha, Jenny? ¿Izquierda o derecha? ¿Atrás o adelante? Lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra. Ya. Cuando me casé con la pastora, hicimos un pacto con Dios y entre nosotros. Y dijimos, porque ella decía: es que yo creo esto. Y yo decía: yo creo esto. Hicimos un pacto. Ni tú ni yo. Lo que diga la palabra, y los dos nos aguantamos. Entonces, cuando hay algún tema, a ver, ¿qué dice la palabra? Eso. Maridos y maridas, no contesten, pero ¿cuántas veces te has ido a dormir trompudo o trompuda? Hasta paras la trompita así, mira, y hasta te volteas y pones una almohada en medio. ¿Qué dice la palabra? Que te vayas a dormir enojado, trompudo, almohada en medio, que te hagas el orgulloso de... ¿O qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, para que no des lugar al diablo. Entonces, si la palabra dice que perdones diario, que tienes prohibido irte a dormir enojado, ¿por qué aplicas la de primera de trompudos?
Luego hasta se les olvida. Se levantan al otro día. Ah, ya se les olvidó. Ah, buenos días. Ah, no, que estaba enojado. Tantos libros en la Biblia para que le hagas caso a Primera de Trompudos 2:14. Obedezcamos la palabra. Obedezcamos la palabra. La palabra tiene respuesta para todo. Para todo. Mira. Mira para qué nos dio Dios la palabra. Mira, ayúdame a leer para que agarres la onda. A la de 3. 1, 2, 3. Pero parejitos, parejitos, hermanos, parejitos. A ver, parejos, para que aprendan. 1, 2, 3. O sea, Dios ya sabe. Es que no soy perfecto, pastor. Dios ya lo sabe. Es que me equivoco, pastor. Dios ya lo sabe. Es que me gana lo trompudo, pastor. Dios ya lo sabe. Lo celoso, pastor. Dios ya lo sabe. Por eso nos dejó la palabra. Para enseñarnos. Para redarguirnos. ¿Qué es redarguir? Te lo explico fácil. Tú hiciste algo malo y te vas bien convencido de, no, sí, yo tengo la razón. Se lo merecía. Eso y más. ¿Sí o no? Y estás así. Y de repente el Espíritu Santo habla a tu conciencia y te dice, sabes que eso no estuvo bien. Y te redarguye. La palabra de Dios nos es dada para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, porque ya una vez que te redarguye, ahora vaya a pedir perdón. Para instruirnos en justicia. ¿Sabes por qué están llenas las estéticas? A mí luego por eso hay sus honrosas excepciones. Pero luego me tocaba ir ahí de niño, me llevaban allá acompañada de mi mamá. La psicóloga era la estilista. Dime, mana, ¿qué pasó? Déjalo para que sienta lo que sentiste. La terapeuta era la de las uñas. Sí, como dijo ella, aplícasela. Me acuerdo que yo decía, oh my God, Dios mío, sálvame. ¿Por qué van con la peluquera a pedirle consejo? ¿Por qué van con la comadre? Tengo un problema en mi matrimonio. Ah, ya sé con quién voy a ir. Con mi comadre Pancha. Ya se divorció 40 veces, pero ella va a saber qué hacer. A ver,
¿qué tienes que hacer? Opción A, ir con la comadre Pancha. Y lo dudan. Así como que no, es que pues, algo debe de saber después de 40 divorcios. Tienes que ir con la comadre Pancha o venir a la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces, ¿por qué no la lees? Y si vas con la comadre Pancha. Quiero un consejo financiero. Voy a la palabra. Ah, no, ya sé. Voy con mi primo Billy. Está endeudado con Electra, con Coppel, con FAMSA. Se esconde de todos los cobradores. Pero seguramente él sabrá bien qué hacer. ¿Por qué no vas a la palabra? Ve a la palabra. Ayúdame a predicar, porque muchos están agachando como, no, a mí no, sí es para ti. Dile, ve a la palabra. Ve a la palabra. Pero así, ayúdame a predicar, así como, hazle cara así como de hartazgo, de, ya ve a la palabra. Ya ve a la palabra, hijo. Ahí hay una hermana sola, agárrase la pastora. Está aplicando la de tortuga. La de calamar. Ayúdame, dile, vea la palabra. Gracias. Se me olvidó que ahí estabas. Vea la palabra. Por el amor de Dios, vea la palabra. Vea la palabra. Hay gente que tiene pensamiento tan extraviado. No, es que me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Cállese, chachalaca, vaya a la palabra. Claro que Dios te ama. Pero ahí estás con tu florecita. Me quiere, no me quiere, me quiere. Claro que te quiere, claro que te ama, lee la palabra. Yo creo que esta también la editamos. Vea la palabra. Suelta los traumas del pasado. Es que cuando tenía 3 años me dijeron enano. Mira la palabra. Que el Señor te extiende y te levanta. Y vas a dejar de ser el enano por el Hijo del Altísimo. Pero cuánta gente dice traumadísimo. Vea la palabra. Ve lo que Dios dice de ti. Vea la palabra. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Mira. ¿Por qué tienes que ir a la palabra? Ayúdame a predicar. 1, 2, 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que si andas chueco y ya te salió una protuberancia aquí en tu espíritu, en tu alma, la palabra de Dios te la va a cortar. ¡Órale! La palabra de Dios es viva y eficaz. Y corta. Si usted lee la palabra y no percibe nada, es que ya está como los pescados de la viga. Ya nomás tiene el ojo abierto, pero cuando estás vivo, estás leyendo la palabra y la palabra te corta.
Estás leyendo y la regué. Otra vez. Y hasta te disciernen los pensamientos, hasta las intenciones del corazón. ¿Qué? La palabra. La palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra. No la comadre, no la estilista, no la de las uñas, no el primo, no tus traumas de la infancia. La palabra, la palabra, la palabra. Dile de lado, la palabra. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Mucha gente, es que soñé que había un osito cariñosito. Y allá no es que, ese hermano parece oso. Por eso soñé así. Soñé con usted, hermano oso. La palabra, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Jóvenes, no la rieguen. Dios le da fuerza a los jóvenes y luego ocupan su fuerza para pura destrucción. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué andan ahí perdiendo el tiempo, jóvenes? Aférrense a la palabra. Y vas a decir, es que me siento solo, me siento sola. Pues claro, porque no eres igual al resto. ¿Por qué quieres ser igual que el montón, igual que la montaña? Así como todos hay. Si Dios te dio otro diseño, no vas a ser como los otros. Tú vas a ser un joven esforzado, valiente, un joven de excelencia que ama a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y sabes qué? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. No importa lo que te venga a atacar, si tú estás firme en Jesucristo, si estás firme en la palabra de Dios. Van a querer venir a hacerte caer. No lo vas a permitir. Estarás firme en la palabra de Dios. Serás como una ciudad amurallada. Me acuerdo un día hace muchos años, la pastora y yo vivíamos ahí en Xochimilco, en la Ciudad de México, y era viernes y le iba a invitar a comer unas quesadillas de la señora Rose. Y abrimos el portón ahí donde vivíamos, y era eléctrico, pero abría hacia afuera y había un letrerote grandote: no estacionarse. Y un coche se estacionó afuera y el portón casi le pega. Alcancé a pararlo. Y se bajan de ese coche dos borrachos y me empiezan a ofender y a decir groserías.
Tiene muchos años esto. 8, 9. Y mi sangre hirvió. Mis emociones querían pleito. Pero la palabra me decía otra cosa. La palabra me decía: no pagues mal con mal, sino paga mal con bien. Perdona, cállate y pon la otra mejilla. No dije nada y cerré el portón. Y mi sangre hervía, pero obedecí la palabra. Como a los minutos salimos, como a los 10 o 15 salimos, y ese coche se les había parado en la esquina, y nos tocó quedarnos ahí atrapados viendo. Y otro hombre como de 60, 65 años venía en ese coche con su nieto, no sé qué era, como de 10 años. Y estos borrachos se bajaron y le empezaron a hacer lo mismo que a mí. Pero este hombre sí se bajó, se agarró a golpes con ellos, y aquellos le empezaron a dar. Y este, totalmente loco, se subió a su coche, lo arrancó y los aplastó con el coche. El niño estaba llorando, traumado. Llegaron las patrullas, ya no supimos qué pasó, pero seguramente ese hombre hoy sigue en la cárcel, su nieto traumado, y yo estoy aquí predicando. ¿Cuál fue la diferencia entre ese hombre y yo? Que yo me dejé gobernar por la palabra de Dios, y él se dejó gobernar por sus emociones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y te voy a hacer una pregunta. Pon atención y que el Señor te revele. Ya estamos terminando. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, si la palabra de Dios es poderosa, si la palabra de Dios es lumbrera mi camino, si todo fue creado por medio de la palabra de Dios, ¿por qué hay personas que cambian con la palabra y hay personas que no cambian con la palabra? Porque hay personas que escuchan la palabra e inmediatamente empiezan a ser transformadas. Y hay personas que llevan años, desde niños, escuchando la palabra y no pasa nada. Te voy a decir por qué. Pon atención. Si la palabra de Dios es viva y eficaz y es poder de Dios, es la espada del Espíritu. Porque hay gente que cambia con la palabra y hay gente que no cambia con la palabra. Te voy a decir por qué. Porque el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El mismo sol que derrite una barra de mantequilla es el mismo sol que endurece la arcilla. Porque con la palabra unos se derriten y otros se endurecen.
palabra de Dios es poder de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero si la persona no se deja transformar, solo se endurece. Pero si la persona quiere ser transformada, la palabra de Dios lo derrite. ¿Sabes cuáles son las peores personas para predicarles? Los cristianos de años. Son durísimos. Ya se hicieron duros como callos. Y nuevo creyente escucha la palabra y se derrite como mantequilla. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Espíritu de Dios está presto a revelar su palabra. El Padre quiere transformarte. Jesús dio su vida por salvarte. Pero ¿qué material eres? Por eso, siempre tiene que haber un deseo en ti de ser transformado por Dios. Siempre. Siempre tiene que haber un hambre en ti por la palabra de Dios. Si ya no hay hambre, si crees que ya te la sabes, simplemente espera la caída. Porque antes de la caída es la altivez de espíritu. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Atesora